Buenos días, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. ¿Por qué no saluda a su hermano o hermana que está cerca de usted? Doy la bienvenida para cada uno de ustedes y oro al Señor que tengamos un buen encuentro con la palabra de Dios, siendo Él la palabra, creyendo que en su palabra está la vida. Y es la palabra de Dios, la vida, la que produce en nosotros el efecto benéfico, la vida, que es lo más importante y es por lo cual estamos aquí. Contento de ver a nuestra hermana Mónica y a sus niñas. Han pasado, como dice la canción, años han pasado ya, pero es algo agradable, algo muy especial ver a los hijos de Dios, ver a las ovejas del Señor. Vamos a orar y sigamos paso a la lectura de la palabra. Querido Señor, amado Dios, queremos, Señor, tener un buen encuentro personal con usted esta mañana, orando, Señor, ser fortalecidos por medio de tu palabra, Señor. Querido Señor, aquí hay corazones que estamos, Señor, hambrientos y sedientos. Pedimos que nos des más de ti, Señor. Pedimos que bendigas a cada corazón. Señor, dale a tu pueblo, Señor, el alimento espiritual en su debido tiempo. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has enviado a través de Elías, el profeta. Amén. Trayendo él el alimento, trayendo él el mensaje, Señor, el alimento espiritual para la novia. Amén. Señor, gracias. Y así, Señor, nos encomendamos en tus manos para leer de tu palabra y ser ayudados a través de ella
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a leer en San Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a leer de la carta del apóstol San Juan, capítulo 1 y el verso 1. Leamos lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Amén. Continuamos con la tercera parte de nuestro humilde estudio, Dios en Morfe. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. ¿Lo podemos ver todos, por favor? Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. También quiero saludar al hermano Edgar Galarza, mi suegro, que está aquí con nosotros en esta mañana, dándole la bienvenida fraternal, y también saludando al hermano Luis. Mi hermano, bienvenido en esta mañana. Muy bien, entonces continuamos con el estudio del tema que estamos trayendo. Ya lo hicimos por 2 dominicales. Nos detuvimos el domingo anterior para hablar algo que el Señor colocó en mi corazón acerca de un espíritu que uno ve moviéndose entre el mundo, entre la gente, y cómo hay decisiones que lo único que producen es que las personas se destruyan a sí mismas. Entonces hablamos de ese espíritu de suicidio. Salí el domingo meditando profundamente y pidiéndole al Señor que fortalezca a cada persona, a cada creyente. Vamos a continuar ahora con el estudio Dios en Morfe. Muy bien. Si recuerdan ustedes, dejé a la congregación leyendo del mensaje preguntas y respuestas sobre Génesis. Dejé a la congregación parados en el barandal de la eternidad. Amén. Amén. Leyéndolo del mensaje. El profeta dice así: bien, acerquémonos aquí en la orilla de este barandal y miremos estas cosas acontecer. Entonces, Moisés, el profeta, escribió el Pentateuco de Génesis, luego escribió Éxodo, escribió Levítico, escribió Números y luego Deuteronomio. Amén. Él fue el escriba del Pentateuco. Y aún Moisés escribió estas palabras y murió Moisés. Y sus ojos nunca se entrecerraron. ¿Quién lo escribió? Moisés. Por eso siempre les digo que a la palabra de Dios, al mensaje de la hora, no se aplica razonamiento, se aplica fe. Amén. El razonamiento lo único que hace es que usted se aleje y se aparte de la revelación de la deidad de Dios. Queremos entenderlo a nuestra manera. Eso es razonamiento. Pero algo más allá del razonamiento es la fe.
la fe de Dios. Y la fe no razona, no puede razonar. La fe no tiene cómo razonar. La fe solo lo cree. La fe es la revelación de Dios que hace que los ojos sean abiertos y podamos ver a Dios revelado en cuerpo, en carne humana, en carne humana. Porque lo más difícil que un hombre puede hacer es ver a Dios en otro hombre. Y ahí es donde la gente batalla y no pueden recibir al que Dios envió. A Malaquías 4:5. Así como tampoco lo recibieron hace 2000 años atrás al Señor Jesús. Y hoy día tampoco van a recibir a los ministros, pastores de este glorioso mensaje. Ni mucho menos van a recibir a los creyentes, juntamente con los siervos del Señor, trayendo el mensaje de la hora. ¿Por qué? Porque lo más difícil y por razonamiento imposible es que una persona pueda ver a Dios revelado en carne humana. Imposible que lo pueda ver por medio del razonamiento. La única manera que es posible es que podamos realmente subir al nivel de la revelación del Espíritu Santo. Entonces todas las cosas son posibles para el que cree en Cristo Jesús. Bien, entonces Moisés llevó al pueblo desde el principio, ¿verdad? Él escribió: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y siguió escribiendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Él estaba escribiendo lo que estaba viendo en la acción. Y de seguro, solo es un pensamiento personal, que veo que no quebranta la palabra de Dios, de seguro que Dios ahí le envió su ángel, que le decía: escribe esto no lo escribas, escríbelo de esta manera, enciérralo en este misterio. Y él escribió lo que vio en visión, porque el Espíritu del Señor lo llevó a Moisés desde el principio. Amén. Vemos a Juan, otra águila de Dios, profeta de Dios, que cuando los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas comenzaron a hablar del Señor Jesús, hablaban de su genealogía, hablaron de su nacimiento, ¿correcto? Pero cuando le tocó el turno a Juan, él no habló de su genealogía, ni habló en principio de su nacimiento. Él habló al igual como lo hizo Moisés: en el principio era el Verbo. San Juan 1:1 es exactamente Génesis 1:1. En el principio, en el principio. Pero hoy nos ha tocado una porción, y más que una porción. Hoy es la edad en donde Dios ha prometido traer toda la luz, la revelación total de la palabra. Envió a Elías el profeta. Y no nos coloca desde el principio, sino desde los barandales de la eternidad. Aleluya. Parados en el barandal de la eternidad. Entonces, lo único que podemos nosotros hacer, parados en el lugar de la eternidad, es reconocer nuestra posición en Cristo Jesús.
sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, en donde el creyente se ha rendido al Señor para que el Espíritu Santo le revele estas grandes pepitas de oro a su alma, para que el velo pueda ser discurrido de sus ojos. Porque la única manera de que usted pueda ver a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, es que la persona realmente pueda tener un nuevo nacimiento. Entonces, cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué sucederá con el velo? El velo se quitará. Y cuando algo ha sido quitado, cuando el velo ha sido quitado, hermano, se puede identificar la persona que está dentro. No, oh Señor, ese es el gran encuentro con el Señor Jesucristo. Esa es la experiencia genuina de Pentecostés. Cuando a usted le es revelado el día y su mensaje y su naturaleza cambia. Pero no cambia de forma intelectual diciendo, gloria a Dios, ya veo al Espíritu Santo que nos ha revelado a través del séptimo ángel el mensaje de la hora. Y ya yo lo creo y se acabó. No es una experiencia intelectual. Es una experiencia genuina. Dijo el mensajero, le tienen miedo al nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es un desorden. Es como una gallina aleteando sin cabeza. Es un creyente llorando a moco tendido. Es una persona que realmente suelta la cáscara. Nace otra vez, muere a sí mismo y le es revelado el día y su mensaje. Demos un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Cuando Natanael vio esto, él dijo, ¡oh! Ya veo quién está dentro de ti. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. El velo por fuera para él no fue obstáculo. Él pudo darse cuenta que lo que estaba dentro del velo, el Rey de Israel es. Para Pedro no fue problema cuando el Espíritu Santo le reveló y dijo, ¿quiénes dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos con los ojos naturales, con el razonamiento, con la intelectualidad, sin deseo, sin necesidad de verlo. Pero cuando le es revelado al alma, el velo es abierto. El velo se quita y el creyente puede ver que detrás de aquella máscara, por muy fea que le parezca al mundo, está el gran yo soy. El verbo, la palabra. Aleluya. Esto no fuera posible, mis hermanos, si Dios no hubiera manifestado su gloria a través del séptimo ángel y nos habría colocado en los barandales de la eternidad. Entonces tenemos acceso ahora a la eternidad. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Leamos en el libro maravilloso de Eclesiastés. Queda después de los Salmos. El capítulo 3, verso 11. Amén. Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Dios en Morfe, lo invisible haciéndose visible. El Dios que se esconde detrás de una máscara, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Eso significa la palabra griega morfe. Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Dice así el Señor a través de su palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Cuáles ellos? De sus morfes, de sus máscaras, de gloria en gloria. Es la gloria de Dios a través de sus máscaras. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sigamos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre se rasca la cabeza diciendo: yo no creo que Jesucristo es Dios. Y ahí están estancados. Yo no entiendo cómo pudo ser Moisés Dios para Aarón. ¿Cómo? Tú serás Dios para él y él será profeta para ti. ¿Cómo? Sin que alcance el hombre a entender. Columna de nube. Esos fueron aviones que pasaron ese día y una prueba de la NASA, y así fue. Sin que el hombre alcance a entender. Columna de fuego. J. Lacey pues se equivocó. Eso no fue la columna de fuego, eso no es real. Sin que el hombre alcance a entender. Cuando se abrió el Mar Rojo y los hijos de Israel cruzaron en medio, dicen hoy en día, eso no fue que el mar se abrió, esos fueron carrizos donde los israelitas pudieron caminar. Sin que el hombre alcance a entender. Jesucristo murió y resucitó al tercer día, no. Esa fue solo una planta de mandrágora que le pasaron cuando él pidió agua. Le pasaron esa agua de mandrágora y se durmió 3 días. Como esa planta trae al cuerpo una somnolencia casi total, parece que estuviera muerto. Ahí el Señor quedó sin que el hombre alcance a entender. Eso de Espíritu Santo, solamente eso son emociones, sensaciones. No hay tal cosa como Espíritu Santo sin que el hombre alcance a entender. Nuevo nacimiento no es solamente una cosa mental, sin que el hombre alcance a entender. Los sellos, la revelación de los sellos, eso solamente es una idea de un kentuckiano, sin que el hombre alcance a entender. Satanás siempre ha atacado la palabra de Dios con razonamientos. Y ese ataque le llegó al profeta en muchas ocasiones. Y una vez le llegó un ataque del enemigo a su mente. Y le habló Satanás a la mente y le dijo: ese tal Jesús solamente fue un hombre que marcó una diferencia en su tiempo. Y fue un hombre sabio como lo fue Confucio o como lo fue Mahoma, ¿verdad? Y de él levantaron tan tremenda tradición. Solamente fue un hombre común y corriente. Pero Satanás se equivocó al atacar al profeta, porque siendo él simiente de Dios, la simiente de Dios permanece en. No importa cuán grande ataque pueda el enemigo lanzar. Cuando el creyente ha nacido de nuevo, el velo se ha quitado y la simiente, la palabra, Cristo permanece dentro del creyente. Entonces, el profeta de Dios, el hermano Branham, le responde a Satanás y le dice: ¿cómo pudieras explicar que la vida del Mesías cuadró perfectamente con todo lo que los profetas dijeron? Oh, eso estuvo bueno. ¿Decimos amén? Esa estuvo buena. ¿Cómo pudiera explicar
3:6, con Génesis 3:15. ¿Cómo pudiera él explicar todo ello? La profecía perfectamente cumplida del Mesías. Oh, Satanás se infla su boca hablando de razonamientos y hablando incredulidades, pero la revelación de la palabra le tapa la boca. Esto no es por razonamientos, hermanos del Tabernáculo Nido de Águilas. Esto es por revelación. El razonamiento te sacará para afuera, pero la revelación te meterá al lugar santísimo, en donde escondida está tu vida en Dios, en donde usted no se fijará en las equivocaciones de los demás, o en que si otro cae, o en que si otro falla. Esto es tan individual como la salvación. Hasta los amenes tienen que ser individuales, como la salvación. La revelación es individual como la salvación. El rapto es individual como la salvación. Si tú te quedas, no me impide a mí. Pero si usted avanza, yo me alegré con los que avanzan. Yo me alegro con los que caminan. Como dijo David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. Porque se identificaba con una naturaleza igual a la suya. Aleluya. Amén, hermanos. Y entonces el hombre no alcanza a entender ni alcanzará a entender la eternidad de Dios en el corazón de un pequeñito. Dios es eterno. ¿Y ha colocado, qué ha colocado en nosotros? Ayúdenme. Eternidad. ¿Qué ha colocado en nosotros? Eternidad. Amén. Bueno, estamos parados en los barandales de la eternidad. Y dice el Espíritu Santo a través del profeta de Dios. Voy a leer y quiero que usted oiga con mucha atención. A veces decimos, queremos que escuche. Cualquier persona puede escuchar, pero oír solo el creyente. Mis ovejas oyen mi voz. Oír, dijo el profeta, es entender. Bien, entonces, ¿quiere colocarse en el primer momento? Por si acaso Morfeo está por ahí queriendo llamarle la atención a usted. Y como Morfeo es bien feo, es un espíritu, ¿no? Morfeo. Yo le digo a Morfeo el dios del sueño. Entonces, no queremos que ninguno de ustedes sienta sueño, sino que más bien sienta otra cosa. Sienta ánimo de oír la palabra de Dios. Amén. Esto va más allá del sentir, esto es creer. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Dice el profeta de Dios, el hermano William Marion Branham. Bien, acerquémonos aquí en la orilla de este barandal y miremos estas cosas acontecer. Bien, nunca ningún hombre ha visto al Padre. Estoy leyendo de preguntas y respuestas sobre Génesis, la página 4 en adelante. Bien, nunca ningún hombre ha visto al Padre. Ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal, porque Dios no está en forma corporal. Dios es espíritu, conforme San Juan 4:24. Y Dios, siendo espíritu, un espíritu en sí no tiene forma. ¿Amén? Bien. Muy bien, ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el unigénito del Padre lo ha declarado. Juan 1, ¿ve? Ahora, fíjense, no había nada, era solamente espacio, no había luz. Nos está llevando a estamos parados en el barandal de la eternidad antes del principio ahora mismo. No había nada, era solamente espacio, no había luz, no había tinieblas, no había nada. Se miraba como que no había nada, pero allí estaba un gran ser sobrenatural.
el personaje principal de todo esto. Jehová Dios, que estaba cubriendo todo espacio y todo lugar, todo el tiempo, es por todos los siglos. Él es el principio de la creación. Ese era Dios. Aleluya. Ese era Dios. El principio de la creación. No se podía ver nada, no se podía oír nada, ni siquiera el movimiento de un átomo en el aire, nada. No aire, nada. Pero aún allí estaba Dios. Ese era Dios. Observemos por unos momentos y después de un rato. Ningún hombre ha visto eso. Eso es el Padre. Ese es Dios, el Padre. Ahora, fíjense, aleluya. Después de un rato de observar, yo empiezo a ver una lucecita sagrada que empieza a formarse. Como un pequeño halo o algo. Ustedes solo pudieran verlo con ojos espirituales. No quiero que pierda de vista ese halo. Porque ese halo yo lo veo moverse en el mensaje. Pero miren ahora, mientras estamos mirando, toda la iglesia, estamos parados junto a un enorme barandal, espiritualmente hablando, observando lo que Dios está haciendo. Ahora mismo, por medio del mensaje, estamos antes de Génesis 1:1. Amén. Y entraremos aquí en esta pregunta y ustedes verán cómo Él la declara. Amén. Bien, decíamos que nadie ha visto a Dios. Y ahora, la siguiente cosa que empezamos a ver por medio de ojos sobrenaturales es una lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es eso? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia Logos. Logos se escribe así. Logos. Para los que quieran anotarlo. O el ungido, o la unción. Y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea de lo que eso era. Amén. Así que la formación de la lucecita blanca formándose, que los lectores de la Biblia le han llamado logos, es con el propósito de que el hombre pudiera tener una idea de lo que Dios es. Era una pequeña, una lucecita moviéndose. Eso era la palabra de Dios. ¿Qué es el logos? El logos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el logos. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo. El Hijo de Dios. El mensaje que Dios nos ha traído a través del séptimo ángel no es un mensaje unitario. Por eso nuestra doctrina no es unitaria. Jesús, solo Jesús. Amamos, respetamos y oramos por todos nuestros amados hermanos, amistades, gente que se reúne
se congrega alrededor de la doctrina unitaria, pero no es nuestra doctrina la doctrina unitaria. Tampoco nuestra doctrina es la doctrina trinitaria. De igual manera, nuestra consideración, nuestro respeto, nuestro amor a la gente, a los hermanos, a las amistades que se congregan allí, alrededor de una doctrina trinitaria. Nosotros no somos ni unitarios ni trinitarios. Espero que al leer esto comprendamos por qué. Amén. Amén. Y podamos ver la deidad de Dios. La deidad de Dios, la doctrina de la deidad de Dios. No es unicidad, no es trinidad, es deidad. El solo y soberano Dios que se manifiesta a través de oficios. No tres personas distintas, tampoco es la persona del Hijo solo, porque el Hijo no vino por sí solo, el Hijo fue enviado. Él es el apóstol de nuestra profesión. Dios envió a su Hijo. Si nuestra doctrina fuera unitaria, solamente San Juan 3:19 la hace pedazos. Y la Escritura, en la sabiduría de Dios, enviara a un hombre, al séptimo ángel, mientras todas las logias, todas las denominaciones tenían enredado todas estas doctrinas, Dios envió un profeta que tomó todos los cabos sueltos y la unió por el Espíritu Santo perfectamente. Digo, no es unidad, no es trinidad, es deidad. La palabra no se puede contradecir a sí misma. La palabra de Dios es perfecta. Y una verdadera y correcta doctrina tiene que estar correcta y en unidad perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Bien, entonces, esta lucecita que la vemos desde el barandal de la eternidad es el Logos. El Logos es la palabra de Dios. El Logos es el Hijo de Dios. Seguimos. Porque todo esto lo vamos a apuntar a Juan 1:1. Juan 1:1 es una escritura demasiado hermosa. Demasiado hermosa. Seguimos. Bien. Aquí viene algo hermoso. Bien. ¿Están listos para ver un nacimiento? Amén. ¿Están listos para ver el primer nacimiento? Bien. Dios mismo dio a luz a este Hijo, lo cual fue antes que aún hubiera un átomo en él. Amén. Amén. Dios mismo dio a luz a este Hijo, lo cual fue antes que aún hubiera un átomo en él. Quiero decir, que hubiera aire para hacer un átomo. Ese fue. ¿Ve? Jesús dijo estas palabras: glorifícame, Padre, con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Muy allá antes del principio. San Juan 17:5. Sus Biblias abiertas. Es exactamente lo que acaba de decir el profeta.
Pero es importante leerlo de la palabra de Dios. Muy bueno que el creyente de este mensaje vea que el mensaje está en línea con las Escrituras. Yo sé que hay una fe alta en el mensaje. Leyendo el mensaje, amén, lo dijo el mensajero, yo lo creo, pero es necesario leerlo en la Biblia también. Echar raíces hasta lo profundo del lugar santísimo, para que ningún espíritu contradictor de la palabra te aparte de esta verdad. Amén. San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a repetir todos, por favor. Todos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de Génesis 1:1, el Hijo disfrutando la gloria que le ha dado su Padre antes de que el mundo comenzara. Oh, eso está exquisito. Esto está muy bueno. Aleluya. Entonces podemos comprender por qué Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. No dijo haré, hagamos. Estaba hablando con alguien más. Hagamos al hombre, no dijo mi imagen, sino a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Va a ser un hombre como nosotros. Amén. 3 es perfección. Amén. Entonces, correcto. El Hijo siendo glorificado al lado del Padre con la misma gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Por eso la única persona sobre la tierra, después de la caída, que pudo recordar cómo era antes de la creación, fue el Señor Jesucristo. Amén. Pero eso le fue revelado y le fue mostrado. Por eso cuando pudo ver el plan completo del Señor Jesús, y aún hubieron cosas que a él no le fueron reveladas en su día. ¿Qué locura está hablando, pastor? Eso es lo que dice la Biblia. Cuando hablaba del día y la hora, dijo, ni los ángeles conocen, ni el Hijo tampoco. Amén. Pero cuando él resucitó y él subió al Padre, entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Por eso esto no es entenderlo con razonamiento. Esto es solamente de creerlo por fe. Amén. Y esto es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Le dijeron al hermano Branham, yo no puedo entender cómo Dios y Jesús son la misma persona. Dijo, si usted hiciera a un lado sus pensamientos, lo entenderías. Si usted se rindiera al Señor, lo entendería. Esto es solo por revelación. Y la revelación es más sencilla de lo que pensamos. Es esa lucecita que va cabalgando en el mensaje de la hora. Y cuando usted tiene la actitud correcta de sentarse para que un pastor repita lo que el mensajero dice, la revelación del Espíritu Santo baja y le es revelado y usted es un convertido. Cuando usted en casa coloca la cinta
Cuando usted va manejando su vehículo y coloca la cinta del profeta, usted está abriendo la puerta para que la eternidad baje a su corazón. Cuando usted abre el mensaje en la casa y se sienta, usted está disponiéndose, abriendo la puerta espiritual para que el Señor le dé y coloque más eternidad en tu alma. Sin que el hombre alcance a comprender la obra que Dios hace desde el principio hasta el final. El hombre nace con una naturaleza contradictora, peleonera en contra de la palabra de Dios. Pero el nuevo nacimiento produce que usted se pare en el barandal de la eternidad y usted diga, yo lo creo. Amén. Yo soy parte de esto. Amén. Sigamos. Muy allá antes del principio. Bien, en San Juan 1 es la escritura inicial. Él dijo, en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. El Hijo. En el principio era el verbo, y lo primero, y el verbo era otro Dios. No. El verbo era Dios. Y no Dios con D minúscula, Dios con D mayúscula. El verbo era Dios. Aquí está la conexión de la revelación. Ese halo de luz que salió de Dios, Dios dando a luz a su propio Hijo, es Dios mismo. Es la gracia de Dios para que un insignificante como yo pudiera tener una idea de lo que Dios es. Porque su gran majestad imposible en nuestra mente de canarios. Discúlpeme, pero así dijo el profeta comparándonos a nosotros con la mente de Dios. Tomó un ejemplo y dijo, ¿qué de un hombre hablándole a un canario y explicándole a un canario las cosas, diciéndole, mira canario, esto y esto y esto y esto? Quizás el canarito lo queda mirando, ¿verdad? Abriendo bien sus ojitos y tratando de comprender y tratando de memorizar algo, diciendo, ya lo entiendo, pero realmente no lo entiende. Porque su mente es la mente de un canario. ¿Me hago entender? Y así mismo nuestra mente comparada con la mente de Dios es la mente de un canario. Y con razonamiento, lo único que uno haría es, sí, lo entiendo, está bien, ya, está bien, mal. Porque sin que el hombre alcance a entender. Pero la única forma de poder captar la mente de Dios es naciendo de nuevo, es creyendo a su palabra, es haciendo a un lado nuestras propias ideas teológicas, denominacionales, y solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Yo lo creo con todo mi corazón. Solo creer, todo es posible. Eso es bíblico. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces, dijo el apóstol Pablo, el natural percibe las cosas naturales, pero no entiende, ¿verdad? Pero el espiritual discierne lo espiritual. Digo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Repito otra vez, no, como que no bajó. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso dice San Juan 1:1. Así que es el mismo Dios, la misma persona, el mismo gran yo soy, pero revelándose en su propia palabra, revelándose en Cristo, revelándose
en su propia palabra, escondiéndose, haciéndose sencillo, haciéndose insignificante para el mundo. Pero el creyente, por revelación del mismo Dios, lo descubre. Como los niños jugando a las escondidas. 50 minutos. 1, 2, 3, lo encontré. El otro, no lo veo, no lo veo, no lo veo. El mundo, dijo el Señor, no me verá más. Pero vosotros, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros. Dios mismo revelándose a llegar a ser un ser humano. Ahora, fíjense cómo lo hizo. Dios mismo revelándose. Amén. Gloria a Dios. Entonces continúa hablando acerca de la creación. Continúa hablando acerca de la manera como Él trajo a existencia las cosas. Y dice bien entonces, este halo pequeño allá muy atrás, decíamos que no podíamos ver nada todavía, pero por medio de ojos sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, ese es el Hijo de Dios, el Logos. Bien, puedo verlo jugando con toda la eternidad como un niño pequeño, jugando con toda la eternidad. Dejen a los niños jugar. Solamente veamos que estén en un ambiente donde no se hagan daño y déjenlos correr, déjenlos jugar. Es su naturaleza. El Logos de Dios jugaba con toda la eternidad. Amén. Como un niño pequeño ante la puerta del Padre. ¿Ve? Y bien, en su creativa imaginación, Él empieza a pensar las cosas que Él va a crear. Y puedo escucharlo decir, sea la luz. Amén. Y cuando lo dijo, un átomo estalló y el sol vino a existencia. La palabra giró por círculos. Amén. La palabra giró por círculos de millones de años, formando lava porosa, quemándose y formando lo que es hoy en día. Todavía está quemándose, todavía se están desintegrando átomos. Amén. Decimos amén. Amén. El sol vino a existencia. Si las cadenas de átomos, y aquí explica lo que son los átomos, la bomba atómica y todas estas cosas. Tremendo, hermano. Ahora dice, ahora fíjense en esto, hermoso, Él hizo el sol, y entonces cuando menos piensa usted, un enorme pedazo de lava porosa se desprende de Él pesando como del tamaño de esta tierra y sale. Y el Logos, el Hijo de Dios, está observando y la deja vagar por 100 millones de años. Y luego la detiene. Tremendo, ¿verdad? La deja vagar. La tierra vagando. Y luego le dice, alto. Alto. Llegó tu hora de formarte. Amén. Llegó tu hora de que aprendas. Y la de tú. Aleluya. Gloria a Dios. Después se desprende otra y la deja vagar por millones de años y después la detiene. Estamos ahorita observando la venida existencia. Bien, él tiene algo en su mente. ¿Qué está haciendo? Él está escribiendo su primera Biblia. ¿Cuál es su primera Biblia? El firmamento. El zodíaco. Amén. Bien, hermanos. Después de traer a existencia todo esto, después de detenerla, dice, leo aquí, dice, ahora fíjense, cuando esto sucedió, cuando Jesús observe el pequeño halo allá a lo lejos, yo lo veo dirigirse a esta tierra y posarse encima de ella y empieza a hacerla que se acerque al sol. No es nada más que una enorme bola de hielo y cuando empieza a derretirse,
Los grandes y enormes glaciares comienzan a partirse en las regiones del norte y empiezan a descender. Y cuando esto sucede, el territorio de Kansas y Texas quedan al descubierto y todos estos lugares de por allí, y luego se deslizan en el Golfo de México. Y cuando menos usted piensa, toda la cosa quedó descubierta, quedó cubierta de agua, perdón. Amén. Y aquí entramos a Génesis 1, entramos a la Biblia en estos momentos. Y sacamos de nuestro cuadro de la Biblia, Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían la faz del abismo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, el Logos, se movía sobre las aguas. Bien, Él separó las aguas, trajo al descubierto las montañas y la tierra. Amén. Y demás, y la secó. Él hizo la vegetación y todo. Y Él hizo la luna y puso los límites a la mar para que no se salieran. Él puso estas cosas, hizo todas las otras cosas, toda la vida animal, las aves, las abejas, los monos y todo lo que era, los perros, y lo puso todo aquí en la tierra. Y entonces Él dijo esto: hagamos. Dice el profeta, ¿quién? Padre e Hijo. Aleluya. Hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Amén. A imagen de Dios lo creó. Bien, si el hombre hubiera sido algo como esa lucecita sagrada o algo como eso, no hubiera podido haberse visto, porque ese es un ser espiritual. Dios mismo se reveló y se manifestó un poquito más e hizo una trinidad de sí mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios hizo una trinidad de sí mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y he aquí Dios revelándose ahora a sí mismo en: hagamos al hombre, el cual era su Hijo, hombre nuevo de Él, el hombre a su propia imagen. Él era un ser sobrenatural y dijo: y que tenga dominio sobre las bestias del campo y demás. Cuando Dios lo dijo, cuando Él lo habló, es lo que dice aquí el profeta. El principio de la creación de Dios fue la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Es el Hijo de Dios, el principio de la creación de Dios. Esta expresión bendita del principio de la creación de Dios la encontramos en Apocalipsis 3:14. Cuando le habla el mensaje al mensajero a la edad de la Odisea. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea es la séptima de la iglesia. Y luego le dice: he aquí el amén. El principio de la creación de Dios. Entonces, ¿cuál es el principio de la creación de Dios? La palabra de Dios. El Logos, el Hijo. Él es el principio de la creación de Dios. Repítalo después de mí. El principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios Fue la palabra de Dios. fue la palabra de Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Por eso, el principio de la creación de Dios, el amén, el testigo fiel y verdadero, dice esto. Amén. Amén, Señor. Por eso, Él es la palabra hablada. Él es la simiente original. Él es el Logos, Señor. Él es el Hijo, Él es la palabra. Amén. Por eso en el principio era la palabra, en el principio era el Logos, en el principio era el Hijo, y este Logos, esta palabra, este Hijo, era Dios. Y estaba con Dios, porque la produjo Dios. Amén. Dios velándose en el Logos. Dios escondiéndose en su Hijo. Para que nosotros
tengamos una idea de lo que realmente el gran Elohim es. Por eso yo no trato de entenderlo todo, sin antes creerlo todo. Damos gloria a Dios. Aleluya. Eso dice Génesis, eso dice Apocalipsis, eso está en la palabra de Dios. Pero cuando Él dijo hagamos al hombre, y habló a existencia al hombre, porque el hombre vino por la palabra del Hijo. La creación vino por la palabra del Hijo. Todas las cosas que existen, todo lo que fue creado vino por la palabra del Logos, por la palabra de Dios. Por eso esta palabra hoy tiene que estar velada. Y sigue velada, sigue escondida. Y solo por revelación se descubre. Sí, Señor. Entonces la persona puede darse cuenta, Dios mío, ¿a quién he estado rechazando yo? Yo he estado rechazando a Dios mismo. Qué tremendo impacto para Saulo de Tarso. Cuando el Logos, la columna de fuego, se presenta delante de él, él cae a tierra. Él la vio, quedó ciego por eso. El resplandor de la luz lo volvió ciego. Y él dice, ¿quién eres? S mayúscula. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai? ¿Quién eres, Elohim? Quiero saber tu nombre. Sé que te le presentaste a Moisés. ¿Quién eres, Señor? No digo quién eres tú. ¿Quién eres, Señor? Y cuando de la columna de logos de la palabra manifestada a través de un pilar de fuego, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús para él ya estaba muerto, que resucitado. Esa era una idea loca de unos fanáticos. Pero cuando él le habla a Saulo, cuando él le habla a su simiente, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. ¿Quién está en el corazón de los hijos de Dios? ¿A quién persiguen cuando los persiguen a ustedes? Amén. ¿De quién difaman cuando difaman de ustedes? De Jesús, Amén. de la palabra. Amén. Él no estaba persiguiendo a Jesús, para él Jesús estaba muerto, pero él desconocía que Jesús estaba en ellos, en aquellos que él arrastraba, en aquellos que él tomaba prisioneros. Él estaba rechazando al mismo Dios. Por eso, cuando a Pablo le fue revelado todo esto, él dijo en Colosenses lo siguiente, voy finalizando. Él dijo en Colosenses estas palabras, capítulo 1, verso 15. Amén. Colosenses 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos. Entonces ahora ya Pablo entendía que el santo estaba en sus hijos. A los santos y fieles hermanos en Cristo le fue revelado que Jesús era el Cristo, que están en Colosas. Qué bueno. Amén, hermanos. Así que el mismo Espíritu Santo revelará lo mismo a los santos que están en Cristo, que están en Guayaquil, que están en cualquier
congregados alrededor de la palabra flameante de la hora. Dijo: gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él le fue revelado el programa, el plan. Él lo pudo ver. Por eso el séptimo ángel habló exactamente lo que habló Pablo. Verso 15. Dijo Pablo: el Espíritu Santo a través de él. Él es la imagen del Dios invisible. Exactamente lo que está diciendo el séptimo ángel. Solo que al séptimo ángel se le fue encargado un mensaje mucho más alto que al de Pablo, porque este mensaje corona la consumación de todas las cosas. Pero es exactamente lo que habló Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. Es lo mismo que estoy leyendo aquí del barandal de la eternidad. Él es la imagen del Dios invisible. Génesis 1:15. Perdón, Colosenses 1:15. El primogénito de toda creación. Amén. O el principio de la creación de Dios. Verso 16. Leámoslo, mis hermanos. Estamos terminando. ¿Lo leemos todos? Porque no me dejen solo. 1, 2, 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién? El Hijo. Verso 17 lo leo yo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso Él pudo decirle a aquellos en su edad, les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Imposible. A través del entendimiento intelectual, imposible. Solo hay que abrir la mente, rendir el corazón y dejar que el Señor haga la obra en cada corazón. Aleluya. Entonces, mis hermanos amados, dice, en otras palabras, Adán fue el primer hombre en la escala de las creaciones de Dios. El primer hombre natural. La primera creación fue Dios mismo. ¿Podemos decir amén? Y de Dios salió el Logos. Aleluya. Cuando de Dios salió el Logos, quedamos asegurados eternamente. Porque en Él fuimos predestinados por el puro afecto de su amor. En Él fuimos sellados. Él nos dio el anillo de matrimonio, de boda espiritual para todita la eternidad. La seguridad eterna, seguridad bendita. Por eso, lo único que puede ayudarte es que tú creas la palabra en tu alma. Y cuando usted cree la palabra de Dios en su alma, los frutos se manifiestan. Una vida limpia en santidad. Una criatura nacida de nuevo, de tiempo a eternidad. Amén. La primera creación fue Dios mismo, y de Dios salió el Logos, lo cual fue el Hijo de Dios, y de Logos, el cual era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y de la palabra de Logos salió el hombre. Por eso es que hay una afinidad, por eso es que hay una unidad. Por eso es que hay un deleite con la palabra. ¿Por qué? Porque de la palabra salí yo y de la palabra salieron ustedes. Y cuando Dios escogió, pónganse de pie, al séptimo ángel para traer el principio de la creación de Dios, el testigo fiel y verdadero, la palabra de Dios, lo único que puede hacer la simiente de Dios, no importa dónde esté, si está debajo de excremento, o si está debajo de tierra, o si está debajo de cemento, la simiente levantará la cabecita y se abrirá lugar para levantar sus manos y decir: yo lo creo. Esto no es difícil para mí. Esto no es imposible para mí,
porque yo soy parte de esto. Amén. Lo único que podrá identificar a Dios en Morfe es la revelación en la simiente de Dios, para poder ver al gran enmascarado de oro a través de su manera maravillosa. Esta misma palabra vino en carne humana hace 2000 años, toda la plenitud de la deidad. Había venido a través de máscaras, porciones. Moisés fue una porción, José fue una porción, David fue una porción, Salomón fue una porción, Isaías fue una porción, pero vino en una plenitud total. Amén. Mensaje develando a Dios, pero es la misma persona todo el tiempo, amén. La misma persona, Dios todo el tiempo. De esta manera Él mismo se revela a su pueblo al hacer esto. Fíjense, a través de la edad de la columna de fuego, Él mismo se reveló a su pueblo. En la edad de Jesús, muy suavemente, Él mismo se reveló a su pueblo. En la edad del Espíritu Santo, como Hijo de Dios, Hijo de David, Él mismo siempre se revela de esa manera a su pueblo. Solo creer. Haciendo que el pueblo lo conozca a Él. Él está velado detrás de algo. Fíjense, en la misma manera, con la misma naturaleza, cada vez. Dios velado en Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. Dios no podía morir como espíritu. Él es eterno. Pero Él tuvo que ponerse una máscara y actuar en ese papel de la muerte. Él sí murió, mas no podía hacerlo en su forma de Dios. Él tenía que hacerlo en la forma de Hijo. Él descendió a rescatarnos. Amén. Aleluya. Y vimos su gloria. Amén. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, nadie discuta esto, esto es indiscutible. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá en gloria. Dios los bendiga en esta mañana. Aman toda su palabra. Amén. Somos parte de su palabra. Aleluya. ¿Cómo pensar que esto para nosotros es algo temporal? ¿Cómo pensar que esto para nosotros es hasta que nos cansemos? No, hermanos, la palabra produce. Amén. Él es el gran yo soy. Aleluya. Pueden cerrar sus ojos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios para luego adorarle, entonando unos signos que le agradan al Espíritu de Dios. Espero que usted asimile en fe su palabra y que produzca en usted un grande peso de gloria que lo ayude a seguir hacia adelante, no mirar atrás. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. No hay nada más que pueda agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cierra sus ojos. Si hay una petición especial, levante su mano. Si hay un corazón que se rinde a Dios, levante su mano. Para Él no hay nada imposible, Amén. ni tampoco para sus hijos, que le creemos con todo el corazón. Padre Celestial, después de verte, Señor, en tu grande majestad, a través
de formas que tú has venido usando, escondiéndote de los sabios y de los eruditos, para revelarte a los pequeñitos, a nosotros, a los niños, Señor. Padre amado, nuestros corazones están muy agradecidos, diciéndote, Señor, te creo. Mientras otros dudan, yo te creo. Mientras muchos te cuestionan, yo te amo, Señor. Yo he nacido por medio de tu palabra y por tu palabra subsisto y por tu palabra vivo. Por eso, Señor, quita todo lo que sea contrario a tu palabra de mí y de cada hermano que está aquí oyendo tu palabra. Señor, eso es lo que creyó Abraham, lo que creyó David, eso es lo que creyó Jonás, lo que creyó Job, lo que le fue revelado a Abel, lo que ellos lo vieron para el futuro. Hoy lo estamos mirando del otro lado de la cruz. Padre, ¿cómo no darte gracias? Que el hombre jamás podrá alcanzar a entender la obra desde el principio hasta el final. Pero hay una simiente predestinada sobre la tierra, simiente de Dios, por medio de Cristo, al cual tú le revelas tu plan. Y nos gozamos en la sencillez y en la simplicidad como tú actúas, Señor. Y no solamente viendo donde tú actuaste, donde tú tomaste una máscara, sino también rindiéndonos, porque también podemos ver que cada uno de nosotros somos una pequeña mascarita tuya, Señor, a través del cual tú también estás actuando, Señor, y llevando a consumación el plan de redención. Hoy es el día, hoy es el tiempo, Señor. Esto está a punto de comenzar, la manifestación de los hijos de Dios. Cuando hombres humildes, hombres sencillos, hablarán la palabra y producirán cosas a existencia. Eso nunca se podrá lograr a través de intelectualidad ni orgullo ni rebeldía, sino gente sencilla y humilde que le creemos al profeta de Dios. Padre amado, nuestro más sincero agradecimiento. Nuestras vidas se rinden a usted, Señor. Yo hago una oración especial por el pueblo, por la iglesia que está aquí reunida, Señor. Mis hermanos y hermanas que han realizado un esfuerzo especial para estar aquí. Señor, conceda que se vayan de aquí, Señor, con corazones llenos de tu Espíritu Santo. Que salgan ayudados, que salgan fortalecidos, que salgan creyendo más en tu palabra, Señor. Si hay enfermos entre nosotros, sánalos ahora mismo, Padre Celestial. Si hay débiles entre nosotros, fortalécenos, amado Señor. Ayuda a nuestros hijos, nuestros niños. Aparta todo espíritu, Señor. Si hay algún espíritu incorrecto, de rebeldía, apártalo, Señor. Danos de tu sabiduría a nosotros los padres. Señor, si alguien te ha faltado en palabras, en acciones o en hechos, que produzcas tú en él o en ella un verdadero arrepentimiento, Señor. Arrepentimiento es voltearse. Arrepentimiento es ya no seguir caminando por ahí. Señor, que el creyente reconozca que hoy es el día de hacer un alto al pecado y a las cosas del mundo y poder voltearse a las cosas eternas. Gracias, querido Señor. Reciba la gloria y la honra por tu palabra en el nombre todo suficiente del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Damos gloria a Dios.
Damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.